Sean bienvenidos, alumnos, a esta tercera clase del módulo de Metodología de la Investigación Científica de parte de la Cátedra de Metodología de la Investigación Científica. Les damos la bienvenida y vamos a comenzar con lo que va a ser el contenido de esta tercera clase, que son los tipos de estudio, los tipos de publicación científica y el análisis crítico de la literatura científica. En primer lugar, a tener en cuenta, cuando hablamos de los tipos de estudio, nos referimos a una parte muy importante de este problema, este protocolo de investigación que estamos realizando en este momento de la planificación. Y habíamos dicho en la primera clase que teníamos que hacernos una serie de preguntas. Una de ellas era el cómo abordar este problema de investigación. Para responder a esa pregunta nos remitíamos al diseño metodológico de mi investigación, y dentro de lo que hace al diseño metodológico podemos calificar lo que vamos a denominar como tipos de estudio. Cuando hablamos de un tipo de estudio, sabemos que este se define de manera preliminar desde el momento de la identificación y la formulación del problema. Sin embargo, puede ocurrir en las primeras instancias del planteo del problema que puedan ocurrir ciertos ajustes para una selección definitiva de este tipo de investigación, ya que en el proceso de revisión de la literatura y de la posible consulta con personas expertas en el tema, esto puede contribuir quizás a cambiar y a tener una mejor elección sobre el tipo de estudio a llevar a cabo en relación a mi problema de investigación. Vamos a decir que dentro de lo que hace a la investigación cuantitativa, existen muchas clasificaciones en relación a los tipos de estudio. Vamos a abordar de alguna manera las más relevantes de una forma bastante esquemática y simple para que pueda ser comprendida por todos. Entonces, cuando hablamos de los tipos de estudios, podemos decir que vamos a manejar diversos criterios para poder clasificarla. Y en primer lugar, vamos a tomar el criterio que clasifica a los estudios según la intervención del investigador. Cuando hablamos de la intervención del investigador, podemos decir que los estudios se van a clasificar en observacionales o en experimentales. Cuando hablamos de los estudios observacionales, sabemos que, como su nombre lo describe, no existe ninguna intervención por parte del investigador y los datos reflejan la evolución natural de los eventos que el investigador quiere indagar, ajeno a toda manipulación que pueda ocurrir de las variables. En cambio, cuando hablamos de los estudios experimentales se van a caracterizar por la introducción de una manipulación de al menos una de las variables. En general, los autores refieren a que la manipulación se da sobre el efecto causal o efecto o factor de riesgo, ¿sí?, para la posterior determinación del efecto. Cuando nosotros hablamos de los estudios de tipo experimental, sabemos que vamos a tener al menos un grupo que va a ser denominado como grupo experimental o grupo de estudio y otro grupo que va a ser denominado como grupo de control. Hay ciertos autores que, según la complejidad del estudio, los dividen además en preexperimentales, cuasi experimentales o experimentales propiamente dichos. Cuando nosotros nos referimos a los estudios de tipo experimental en general, sabemos que se aplica lo que denominamos como variable independiente, ¿sí?, o factor de riesgo, para luego medir lo que va a ser el efecto sobre la variable dependiente. Entonces, la base de este estudio está en comparar ambos grupos. Dentro de lo que hace a las características de los estudios experimentales, podemos decir que
es fundamental la asignación aleatoria de ambos grupos. Esto garantiza que ambos grupos tengan las mismas características previo a la intervención que se realiza durante el estudio experimental. En este estudio, vale aclarar nuevamente, el investigador tiene control al menos sobre alguna de las variables estudiadas. ¿Cuáles son las características de estos estudios experimentales? Que es un nivel más avanzado de investigación en relación con los estudios observacionales, que se plantean hipótesis y que estas hipótesis son tendientes a la verificación de relaciones explicativas. Otra de las características es que va a estudiar la relación entre la causa y el efecto y requiere de la agrupación o población en estudio de al menos dos categorías de análisis, el grupo estudio y el grupo control. Y claramente se realiza una intervención o manipulación. Ahora bien, cuando nosotros nos referimos a la clasificación de los estudios según el tiempo de ocurrencia de los hechos y el registro de la información, podemos decir que los estudios se pueden clasificar de acuerdo a este criterio como estudios retrospectivos o estudios prospectivos. Y podemos decir que los retrospectivos son aquellos en los que el investigador va a indagar sobre hechos que ya han ocurrido en el pasado. En cambio, en los prospectivos, el investigador registra información según van ocurriendo los fenómenos. Y en algunos casos hay estudios donde se registra información sobre hechos ocurridos con anterioridad en relación a una variable o a un grupo de variables, y el registro continúa según los hechos van ocurriendo, incluso hasta el futuro. Y por tanto, se consideran como estudios retroprospectivos. Además, podemos clasificar a los tipos de estudios según el periodo y secuencia del estudio. Y en ese caso vamos a dividir a los estudios en transversales y longitudinales. Cuando hablamos de los estudios transversales, sabemos que son aquellos que estudian a las variables simultáneamente en un determinado momento del tiempo, haciendo un corte en el tiempo. Es decir, estas variables se miden una sola vez. No hay un seguimiento sobre ellas. Es solo un momento del tiempo donde se analizan las características de esas variables. En cambio, en los estudios longitudinales, vamos a estudiar a la variable o a las variables a lo largo de un periodo de tiempo que varía según el problema investigado y según las características de la variable que se estudia, ¿sí? Es decir, que esta variable o estas variables en estudio se van a medir al menos 2 veces, ¿sí? Más de una vez. Hay un seguimiento sobre la variable y eso es lo que caracteriza a los estudios longitudinales. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de los estudios según el análisis y el alcance de los resultados, podemos decir que vamos a dividir a los estudios en estudios de tipo descriptivo o en estudios de tipo analítico. Los estudios de tipo descriptivo van a ser aquellos que simplemente describen los hechos tal cual se los presenta, ¿sí? Es decir, que no demuestran, ¿sí? Solamente describen y generan una hipótesis para trabajos futuros y no buscan relación entre causa y efecto. En cambio, en los estudios analíticos sí se evalúa una relación entre causa y efecto o efecto-causa. Ahora lo veremos a continuación. Es decir, que este tipo de estudio va a estudiar las causas o los factores de riesgo asociados al efecto que se puede producir, ¿sí?
o de la causa o factor de riesgo estudiado. Es decir, puede comenzar desde la causa o desde el efecto. Cuando hablamos de los estudios descriptivos como características, podemos decir que son la base y el punto inicial de los demás tipos de estudios. Están dirigidos a determinar cómo es o cómo está algún fenómeno, ¿sí? La presencia o ausencia de algo, la frecuencia con la que ocurre un determinado fenómeno, ¿sí? Es decir, que son capaces de poder determinar estudios de prevalencia o de incidencia y saber en quiénes, dónde y cuándo se está presentando este determinado fenómeno. Volvemos a aclarar que estos estudios de tipo descriptivos no parten de una hipótesis explícita, sino que a partir de sus resultados generan hipótesis para su futura comprobación o rechazo. ¿Cuáles son las características de los estudios descriptivos? Se encuentran en un primer nivel de investigación, presentan los hechos o los fenómenos, pero claramente no los explican, es decir, simplemente lo describen. El diseño no va enfocado a comprobar hipótesis, sino, como ya lo hemos dicho, a generarlas. Y estos estudios descriptivos pueden ser transversales, como longitudinales, prospectivos, como retrospectivos. ¿Y qué resultados podemos obtener a partir de los estudios descriptivos? Estos estudios van a proveer la base para otros estudios descriptivos y sugieren la asociación de variables como punto de partida para los estudios de tipo analítico. Y van a dar las bases para plantear hipótesis que conduzcan a otras investigaciones, quizás de mayor complejidad. Ahora bien, en relación a los estudios descriptivos, ¿cuáles serían sus limitaciones? Sus limitaciones son que solo buscan describir fenómenos o situaciones y plantear posibles relaciones entre ellas. No tienen alcance para comprobar relaciones explicativas entre las variables y no permiten hacer predicciones. Ahora bien, cuando hablamos de los estudios analíticos, podemos decir que en relación a ellos, estos estudios van a buscar contestar por qué sucede un determinado fenómeno, cuál es la causa o cuál es el factor de riesgo asociado a un determinado efecto, o, al contrario, determinar cuál es el efecto de esa causa o el factor de riesgo. Entonces, en términos sencillos, lo que buscan es la relación entre causa y efecto o entre efecto-causa, ¿sí? Es decir, que van a enfocarse hacia la búsqueda de la asociación o correlación entre las variables. Dentro de los estudios analíticos podemos describir dos grandes grupos de estudios analíticos. Vamos a describir entonces a los estudios de cohorte y a los estudios de casos y controles. Bien, cuando nos referimos a los estudios de casos y controles, podemos decir que los estudios de casos y controles desean conocer qué parte de la población presentó ya un determinado problema o estuvo expuesto a una causa o factor asociado a ese problema. Es decir, que este tipo de estudio parte del efecto para conocer la causa.
¿sí? Claramente son estudios de tipo retrospectivo, ¿sí? Y ahí, como nosotros vamos a partir desde el efecto, vamos a tener un grupo con el efecto y un grupo control, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos de los estudios de cohorte, en cambio, vamos a decir que estos estudios van a ser diferentes porque van a partir desde la causa y van a ir hacia el efecto. Es decir, que les interesa conocer qué parte de la población expuesta a la causa o factor de riesgo enfermó o presentó un determinado efecto, ¿sí? Es decir, que parten realmente a la inversa de lo que son los estudios de casos y controles. El grupo de estudio lo constituye el que presenta la causa. El grupo control está formado por aquellos que no están expuestos a dicha causa o factor de riesgo, ¿sí? Entonces, estos estudios se podrían considerar como estudios prospectivos. ¿Qué es lo que investigan los estudios analíticos? Claramente la relación entre las variables, la causa o el factor de riesgo, el riesgo, ¿sí?, ante un fenómeno, y sus características son que se encuentran en un nivel un poco más avanzado de investigación en relación con los estudios descriptivos, ¿sí? Y plantean hipótesis tendentes a la verificación de las relaciones explicativas. Hemos dicho ya que estos estudios analíticos van a estudiar la relación entre la causa y el efecto o el efecto a la causa, según el tipo de estudio que elijamos, ¿sí? Y requieren de la agrupación de la muestra o de la población de estudio en categorías de análisis, ¿sí? Donde claramente vamos a tener un grupo en estudio o un grupo de estudio y un grupo control. En estos estudios no se hace una intervención o manipulación de las variables. ¿Qué resultados podríamos obtener entonces a partir de este tipo de estudio analítico? Van a validar o rechazar hipótesis formuladas, van a proveer las bases para otros estudios analíticos o quizás experimentales y van a proveer la información para evaluar la eficacia de las intervenciones implementadas en los servicios de salud o en las comunidades. ¿Y cuáles serían sus limitaciones? Sus limitaciones son que la asociación entre estas variables no se puede establecer tan claramente como en el diseño experimental, porque lo que nosotros hacemos simplemente es describir cuántos de estas personas que presentan el efecto estuvieron expuestas a la causa o cuántas de estas que están expuestas a la causa luego desarrollan el efecto. Pero claramente podría o no ser un efecto descripto, ¿sí? Entonces, a través del diseño experimental se tiene un mayor control sobre este efecto para poder asociar esas variables, ¿sí? Las variables se van a estudiar, entonces, según cómo se presentan en forma totalmente natural, sin ningún tipo de manipulación. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de los tipos de publicación, podríamos decir que el objetivo de una investigación científica es dar a conocer los resultados obtenidos a partir de una investigación, ¿sí? Y eso se puede hacer a través de la comunicación en congresos, en reuniones científicas, en libros, ¿sí? Pero la mayor
parte de estas comunicaciones se hacen a través de artículos científicos, ¿sí? Principalmente publicando en revistas de amplia distribución o de un elevado impacto. Entonces, cuando nosotros hablamos de las publicaciones científicas y nos referimos a ellas, sabemos que existen lo que se denominan como guías de publicación. Estas guías de publicación tienen por objetivo dar transparencia y claridad a las publicaciones científicas, ¿sí? Es decir, que la preocupación fundamental para crear estas guías que existen es mejorar la calidad de las publicaciones. Podríamos decir que pretenden ofrecer una recopilación de los aspectos cuya insuficiente o incorrecta especificación suele ir asociada a publicaciones con un mayor riesgo de ofrecer resultados que quizás podrían considerarse como resultados sesgados. Entonces, podemos ver aquí por debajo lo que vamos a denominar como diferentes tipos de guías. Estos diferentes tipos de guías se distinguen claramente según el tipo de diseño que utilizan, ¿sí? Es decir, que si nosotros realizamos estudios de tipo experimental, los estudios de tipo experimental se rigen por lo que se denomina como iniciativa consort, ¿sí? En cambio, si nosotros hablamos, por ejemplo, de un estudio aleatorizado, ¿sí? Podemos decir que se rige por otro tipo de guía, que es la guía Trend, ¿sí? En cambio, un estudio diagnóstico va a utilizar la guía START, ¿sí? Y los diseños epidemiológicos emplean lo que se denominan, por ejemplo, las guías Strobe, ¿sí? Por último, los estudios que acumulan evidencia mediante el metaanálisis de ensayos clínicos lo hacen a través de una guía que se denomina como Prisma, ¿sí? Y acá podemos ver también algunas otras guías como la guía MOOS, ¿sí? O Quorum, que son otros tipos de guías de publicaciones científicas. Y cuando hablamos de una publicación científica, tenemos que tener en cuenta a qué nos referimos. Cuando hablamos de una publicación, sabemos que es un informe escrito, que está publicado y que describe los resultados originales de una investigación. Es una publicación válida por excelencia y tiene que contener cierta información para que otros investigadores puedan reproducir el estudio, ¿sí? Y comparar los resultados. Estamos hablando en general de los artículos denominados como artículos originales y sabemos que estos artículos se organizan según ciertas estructuras, ¿sí? La estructura para un artículo científico es lo que vamos a denominar como el formato IMRIT, es decir, contiene la introducción, la metodología, los resultados y la discusión. Ahora bien, si nosotros calificamos a los tipos de publicaciones, tenemos mucho más que lo que son los artículos originales. Vamos a tener dentro de los tipos de publicaciones básicas y haciendo una clasificación bastante general a los artículos, originales. Por otro lado, vamos a tener a lo que vamos a denominar como reportes de caso, ¿sí? Luego vamos a tener los artículos de revisión y por último vamos a ver lo que significan los metaanálisis. Ahora bien, el artículo original vamos a decir que es un artículo que muestra sus resultados, ¿sí? Por primera vez, ¿sí? Tiene por objetivo
exponer el trabajo de un investigador o de un grupo de investigadores, ¿sí? Es decir, los resultados de esta investigación. Es necesario para esto haber realizado un trabajo de investigación y corresponde a la primera presentación del tema de este autor, ¿sí? Es decir, de estos resultados. Cuando hablamos de las partes de un artículo científico, en este caso del artículo original, sabemos que a partir de 1972 se establecen como guías uniformes para poder tener una estructura, un acuerdo entre las partes de la estructura del artículo por parte del American National Standard Institute. Y ellos proponen esto que nosotros denominamos como formato IMRIT, donde lo que vamos a tener es la introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Básicamente, cuando hablamos de la introducción, durante la introducción, lo que debe hacer el autor es contextualizar y justificar el estudio y, si corresponde, presentar las hipótesis. Es decir, como contenido, lo que tenemos que encontrar dentro de la introducción es qué se ha estudiado, ¿sí? El problema estudiado según sus antecedentes, según la motivación del estudio, según las hipótesis planteadas y según los objetivos que el autor va a proponer dentro de este apartado. Luego vamos a tener la sección de material y métodos, ¿sí? Donde lo que hace el autor es describir la metodología del estudio, es decir, cómo se ha realizado el estudio. Para eso debe describir el diseño del estudio, la población estudiada, las consideraciones éticas que se han tenido en cuenta, las mediciones realizadas, los materiales y procedimientos utilizados y todos aquellos aspectos estadísticos que sirvan para dar claridad y una descripción que resulte suficientemente detallada para permitir la replicabilidad del estudio. Luego tenemos el apartado de resultados y cuando hablamos de los resultados es aquí donde se presentan los datos obtenidos, ¿sí? Es decir, lo que se expone es qué es lo que se ha observado, qué es lo que se ha encontrado. Aquí se realiza la descripción de los resultados del análisis de los datos que se han encontrado. Es decir, que se presentan estos datos sin realizar ningún tipo de interpretación, sí haciendo hincapié sobre la relevancia quizás de algunos de estos resultados, apoyándonos en las tablas o las figuras que van a dar claridad y simplicidad para el entendimiento de estos resultados. Y por último, tenemos lo que hace a la discusión y dentro de la discusión lo que va a hacer el autor es interpretar estos resultados y considerar si coinciden con la hipótesis o no trabajada, es decir, en este lugar es donde el autor interpreta los resultados y para eso es necesario remitirse a la comparación con otros datos publicados. Y quizás pensar a partir de ellos en futuras líneas de investigación. Por tanto, el artículo original cuenta con un título donde además del título puede contener, según las pautas de la revista donde se publica, además un subtítulo en algunos casos, ¿sí? El nombre de los autores y el resumen. Dentro del resumen, las palabras clave, ¿sí? Luego tenemos la introducción y dentro de ella los objetivos. Luego tenemos la metodología, luego los resultados y la discusión, que contiene dentro todo lo que hace a esta discusión sobre los resultados encontrados y las conclusiones y futuras líneas de investigación. Por último, encontramos las referencias bibliográficas y la bibliografía y, al final, los agradecimientos.
¿Qué son las palabras clave que se encuentran dentro del resumen? Esta lista de palabras van a servir para clasificar el trabajo. Son lo que se denominan como keywords, ¿sí? Y van a evitar que usemos términos demasiado generales que no permitan limitar adecuadamente la búsqueda. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas palabras clave, básicamente hablamos de los descriptores de un trabajo, que deben ser correctamente descriptos para poder limitar el área de estudio o el área temática de la cual trata este estudio. Cuando hablamos, en cambio, de los reportes de caso, vamos a decir que los reportes de caso son distintos a los artículos originales, incluso desde su estructura, pero básicamente parten de la idea de reportar un caso por ser algo distinto, por ser algo excepcional, ¿sí? Es decir, un reporte de caso debe tener como caso alguna característica que lo destaque de manera especial. Cuenta en su estructura con una introducción muy breve, ¿sí? El caso en sí mismo, que se presenta de manera resumida, y una discusión, ¿sí? Donde el autor además debe remitirse a fuentes a fuentes de antecedentes, ¿sí? De este tema para poder contextualizar lo que está describiendo. Y consta también de una estructura que difiere del artículo original, como ya hemos dicho. Cuando hablamos de los artículos de revisión, en cambio, podemos decir que este tipo de artículos los escribe siempre una persona que es experta en el tema, experta en la materia, ¿sí? Y que tiene una revisión no solo extensa, sino también muy actualizada de la temática que desarrolla en relación a esta revisión. Y en general son artículos bastante extensos que van a llevar una revisión muy detallada y muy profunda, y vale aclarar también bastante actualizada sobre la temática. Luego tenemos los estudios que se denominan como estudios de metaanálisis. Son un tipo de artículo especial de revisión, ¿sí? Un metaanálisis es un estudio que está basado en la integración estructurada y bastante sistemática de la información obtenida a partir de diferentes ensayos clínicos, ¿sí? Pero que todos abordan un problema de salud específico, determinado. Entonces, estos estudios consisten en identificar y revisar estos estudios controlados sobre un problema dado, ¿sí? Con el fin de dar, además, una estimación cuantitativa, sintética, de todos esos estudios ensayos clínicos que se encuentran disponibles. Es decir, que además utilizan la estadística. Bien, y pasamos ahora a lo que es la segunda parte de nuestra clase, y en esta segunda parte de la clase nos vamos a referir a lo que hace a la lectura crítica de la literatura científica. Para esto también van a tener disponible una guía que va a quedar en nuestra plataforma, porque van a elaborar un trabajo práctico a partir de esta guía de lectura crítica. Entonces, cuando nosotros hablamos de la lectura crítica, en primer lugar nos tenemos que remitir
a la responsabilidad que tienen los servicios de salud en aumentar lo que es la eficacia en los niveles de prevención y de diagnóstico. Y para lograr esto, entre otros procedimientos, vamos a necesitar de una revisión sistemática de los conocimientos que se tienen sobre un tema. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la comunicación científica y nos hemos referido ya a esto de las publicaciones científicas, sabemos que la investigación en el ámbito de la salud no termina en el momento de la comunicación o no tiene como fin la comunicación, sino que en definitiva la investigación dentro del área de salud tiene como objetivo la mejoría en la atención sanitaria mediante la aplicación o la práctica en la clínica de los resultados de dichos estudios y de las recomendaciones que derivan de estas investigaciones. Entonces, para esto el lector debe ser consciente de que no todos los resultados que se publican son igualmente válidos, que no todos los resultados válidos, además, son relevantes y que no todos los resultados que son válidos y relevantes son aplicables a su propia práctica clínica. Es por ello que el profesional de la salud debe ser capaz de poder leer de manera crítica la literatura y evaluar tanto la validez como la relevancia, como la aplicabilidad que ese artículo, por ejemplo, tiene en su práctica. También es cierto que durante estos últimos años hubo un incremento en lo que se refiere a la literatura científica y es por ello aún más importante que podamos describir cuáles son las fortalezas o las debilidades de una publicación. Y para eso es esta guía de lectura crítica. Es decir, a través de la lectura crítica nosotros vamos a poder realizar una evaluación objetiva y crítica de las fortalezas y de las debilidades de una publicación. Nos va a permitir evaluar méritos, alcances y limitaciones y evaluar su impacto en la problemática estudiada. Para poder realizar el análisis crítico de la literatura existen ciertos requisitos. Por un lado, conocer las etapas en el proceso de la investigación, que ya las hemos estudiado desde la primera clase, ¿sí? Habíamos dicho que teníamos la planificación, la ejecución y la comunicación. Por otro lado, tenemos que ver cuál es la correspondencia de cada una de esas etapas con las partes de un artículo científico original. Y por último, obviamente, debe tener esta persona dominio básico de la terminología científica para poder comprender en profundidad este artículo. Vamos a partir del análisis de las generalidades de un artículo científico. Es decir, en primer lugar, identificar cuál es la revista que lo publica, cuál es la procedencia de la misma y si cuenta o no con referato. Además, quiénes son los autores de este trabajo y cuál es su especialidad. Cuál es su lugar de trabajo, ¿sí? o filiación y cuál es el tipo de artículo que estamos leyendo. ¿Sí? Esto que decíamos hace un rato sobre el tipo de artículo que van a publicar. Cuando analizamos el título, lo que vamos a tener en cuenta es si el largo del título es adecuado, ¿sí? Existen títulos que son excesivamente extensos y la idea se pierde dentro de esas palabras, ¿sí? O títulos que son
tan cortos que no permiten aportar la información necesaria para poder comprender de qué se trata esa investigación. Tenemos que pensar si el título es claro e informativo, ¿sí? Y si menciona la población en estudio. Cuando hablamos del título, en general, algunas de las preguntas que nos hacemos al leer un título es ¿qué estudia ese trabajo? ¿En quién lo desarrolla? ¿Sí? Quizás dónde ha sido realizado y cuándo. Muchas veces el dónde y el cuándo podrían no estar dentro del título, pero claramente se encuentran descriptos dentro del trabajo de investigación. Lo que sí claramente debe informar es qué es lo que estudia y en quiénes está desarrollado. Cuando analizamos el resumen de la literatura científica, podemos decir que vamos a tener en cuenta si este resumen es lo suficientemente claro, ¿sí? Si despierta el interés por parte del investigador o por parte del lector, ¿sí? Si plantea de alguna manera, aunque es sintética, el problema de investigación, ¿sí? Y si destaca los resultados más relevantes. Siempre que analizamos un resumen, tenemos que ver que ese resumen tiene que contar con toda la información del estudio de manera bastante resumida, ¿sí? Es decir, tengo que encontrar los objetivos, tengo que encontrar lo principal o lo más relevante de material y métodos, tengo que encontrar al menos los resultados de las variables más importantes que se han estudiado dentro de ese trabajo de investigación y un cierre como conclusión que me dé una visión global de los hallazgos. Con respecto a la introducción, vamos a tener en cuenta que, en primer lugar, vamos a revisar si posee antecedentes, si son adecuados, ¿sí? Si son actualizados. Y cuando hablamos de actualizados, tenemos que pensar cuál es el periodo en el que ha sido publicado ese trabajo y ver cuántos años atrás tienen esa revisión bibliográfica que ha hecho el autor. Tengo que ver si esos antecedentes además me ubican en el tema, en el problema que está planteando ese investigador. Entonces, tengo que ver si ese planteo del problema es lo suficientemente claro, si se destaca de alguna manera la importancia del mismo, de este problema. ¿Por qué es importante estudiar esto? ¿Por qué este fenómeno? ¿Por qué este problema en este lugar y en este momento del tiempo? Por otro lado, cuando analizamos los objetivos, lo que tenemos que revisar es si se especifican de manera clara, si se corresponden de manera directa con el problema y si son viables. Cuando nos referimos al diseño metodológico, vamos a decir que lo que vamos a tener en cuenta en relación al tipo de diseño es fijarnos cuál es el tipo de diseño que ha sido utilizado, si se describe de manera adecuada, si está completo, si de acuerdo a eso que está completo podría uno reproducir ese trabajo. En relación a la muestra, podemos plantearnos si esa muestra se encuentra claramente definida, ¿sí? Si el autor describe cómo ha sido seleccionada o cuáles han sido claramente los criterios de inclusión y exclusión y todas aquellas consideraciones éticas que puedan tenerse en cuenta para llevar a cabo este trabajo, es decir, aclarar cómo se logró el consentimiento de las personas participantes
o la aprobación por parte de un comité de ética o de los directivos de una institución para poder desarrollar esta investigación, ¿sí? Es muy importante cuando trabajamos con personas la obtención del consentimiento informado como un documento fundamental en este proceso de la investigación, ¿sí? Donde se dé a conocer cómo se han protegido los derechos de estas personas participantes. Si continuamos en lo que es el análisis de las variables, podemos analizar si estas variables se han identificado, si están definidas de manera conveniente, ¿sí? En relación al procedimiento y al instrumental, si estos se describen con detalles, ¿sí? Si hay un detalle sobre las técnicas utilizadas o los instrumentos de recolección de datos, si hay mención o no por parte del autor sobre las pruebas preliminares que se puedan haber realizado en relación al uso de estas técnicas o instrumentos. Y además, en relación al análisis y procesamiento de los datos, si se describen en detalle los procedimientos estadísticos que se han utilizado para procesar esta información. En cuanto a los resultados, lo que tenemos que analizar es si se presentan con claridad, si las tablas y gráficos se interpretan de manera fácil, es decir, la misión de estos resultados en formas de tablas o de gráficos es dar claridad y entendimiento a los lectores. Por eso es que lo que nos tenemos que plantear es si esa gráfica me entrega esa información de manera lo más simple posible. Y si son completos, es decir, si abordan todas las temáticas que estos objetivos habían propuesto, que estas variables habían descrito. En relación a la discusión y las conclusiones, tenemos que pensar si estas interpretaciones que se realizan en la discusión se desprenden de manera lógica desde los resultados, ¿sí? Si es que esas interpretaciones también se hacen en base a la comparación con los hallazgos obtenidos por otros autores en trabajos previos, ¿sí? Es importante que los autores planteen en este lugar las limitaciones, si éstas existieran o hubiesen existido durante este proceso de investigación, ¿sí? Así como exponer tanto las novedades que resultan positivas o negativas de este proceso. Y una vez esta información comparada e interpretada, se arriban a las conclusiones y lo que tenemos que pensar es si esas conclusiones y esas propuestas se corresponden y responden a los objetivos, ¿sí? Y a los resultados que se han expuesto anteriormente. En cuanto a las referencias bibliográficas y los anexos, tenemos que pensar si esas citas son completas, ¿sí? Y en relación a eso tenemos que decir que cada revista científica tiene su propia norma con la cual va a publicar, ¿sí? Existen lo que se denominan como normas Vancouver, que las veremos más adelante, pero lo que tenemos que ver es si la información está completa. Siempre que hablamos de esta referencia que nosotros vamos a colocar, es importante saber quiénes son, por ejemplo, los autores de esa publicación, cuál es el título, cuál es la revista científica, en qué año fue publicada, ¿sí? El número de volumen, el número, la página del artículo, son cosas importantes. Entonces, tenemos que ver si las citas son completas y si los anexos que se presentan son o no pertinentes. Muy bien, alumnos. Entonces, hasta aquí llegamos con esta tercera clase de metodología de la investigación.
Agradecerles nuevamente por su atención. Les dejamos el mail de contacto de nuestra cátedra y, por último, la bibliografía utilizada para la construcción de esta clase. Los saludamos atentamente y nos encontramos nuevamente la semana próxima. Muchas gracias.